Muy buenos días, es un gusto tenerlos y tenernos a todos por acá en esta charla de expertos, donde queremos dialogar un poco sobre los retos para el nuevo papado. Quisiéramos entonces escuchar todas las voces. Vamos a tener un par de rondas, una en la que cada quien va a dialogar sobre su propia área y posteriormente sobre los retos que considera son fundamental considerar para el próximo papado. Tenemos el gusto de iniciar con el área andina, con Fortunato Malimachi. Con Bueno, el cono sur. Del el Cono Cono Sur. Sur. Ingreso con el Cono Sur. Bueno, buenos días ahí a todos, todas. Muy sencillo. Aquí desde Argentina es Bergoglio y por eso me parece importantísimo analizar a Francisco. Y dos o tres ideas nada más. Una, 12 años de intentar descentrar el catolicismo, sacarlo del occidente europeo y hacerlo más universal. Creo que el intento del colegio cardenalicio va hacia ahí. Segundo, me parece la gran importancia del mundo de los pobres, de los oprimidos, y buscarle los distintos nombres que él puso: descartados, inmigrantes, los campesinos. Creo que ahí hay todo un esfuerzo por decir desde ahí ese catolicismo debe ir. Tercero es la idea de el todos y todas. Todos, todos, todas no dijo nunca, pero que todos y todas tienen que recibir a... Es un Dios que se abre a todos y todas. Y esa Iglesia Católica debe ser universal o no será. Descentrada de Europa al universal. Me parece importantísimo también la enorme crítica que hizo al capitalismo neoliberal, al mercado desregulado, a los grandes grupos económicos y financieros, que es central para entender el papado y entender el porqué de hoy de ese religioso. Lo otro me parece interesantísimo el diálogo interreligioso, sobre todo con ayatolas, imanes, para construir con ellos y tener una política intransigente contra la guerra y las violencias. Y creo importante también los conflictos internos. Y ahí me parece que tenemos ahí a reflexionarlo muy, muy fuerte, el por qué tanto mundo católico, junto con grupos económicos y financieros, enfrentándolo. Müller, recordemos, el cardenal Müller era el que defendía a Gustavo Gutiérrez. Y él es uno de los principales que hoy se presenta en contra de Francisco. Y ahí creo, ¿cómo hacer? Por un lado, un gran avance en lo social, en Francisco; por otro lado, dificultades en las mujeres, aceptar las mujeres en lo sagrado, aceptar el casamiento, aceptar transformar las parroquias. Pero sí hizo algo que inquieta a esos mundos más tradicionalistas de verdad única. Es cuando él dijo: ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Es decir, formar comunidad universal, todos y todas, la fraternidad universal, y al mismo tiempo el respeto a la individualidad de cada persona. Y es ahí donde muchísimos sectores conservadores, identitarios, de la verdadera y única religión no aceptan. Quieren religión de autoridad, religión de pocos, religión de supremacistas, y me parece que ese es el gran reto. Muchísimas gracias. Muy provocador el inicio. Eh, del área de Brasil, Lauri. Bueno, buenos días. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Fortunato en general, pero voy a hablar un poco de lo local aquí de Brasil. Una primera observación es que en los grandes medios, la muerte de Papa Francisco repercutió mucho, mucho más que su vida. Ahí sí, grandes canales dedicaron todo su tiempo para acompañar eso. Un canal que está ligado a Iglesia Universal del Reino de Dios
solo dio una noticia protocolar. Bueno, murió y siguió sus programaciones. Pero los demás, todos interrumpieron y repercutieron. Y me parece que hubo un avance en ese sentido importante en relación a la muerte de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue algo deprimente. Eduardo Horner dijo, infantilizaram a morte do Papa. E agora vários meios entrevistaram profissionais, por exemplo, cientistas da religião. Isso me parece foi um avanço. En la iglesia, obviamente, los grupos progresistas y así hablaron mucho y se manifestaron, pero los grupos conservadores que tienen mucho impacto en los medios, en las medias sociales, algunos nada hablaron, silenciaron, y otros se manifestaron así de una manera muy protocolar. Bueno, lamentamos eso, pero no discutieron. Y hubo los extremos que dijeron, bueno que se fue el hereje. Y un dato lastimable es que un obispo de la iglesia metodista, que es el líder del colegio episcopal, replicó una de esas colocaciones, se murió el hereje. Bueno, eso en los medios en general, muchos grupos también evangélicos se manifestaron públicamente lamentando la muerte y destacando en esta línea que dijo Fortunato. En general, los escritos del Papa Francisco tuvieron un impacto importante en la iglesia y ainda resiste con la teología de la liberación. Entonces creó un movimiento economía de Francisco y Clara. Entonces pegó el reto ahí de toda la crítica al capitalismo y se intentó algunas experiencias prácticas. Bueno, para concluir, digamos, en la tradición del Vaticano II y de los protestantes ecuménicos, él es una referencia consensual y así. Y así, en el sentido que dijo Marimachi, creo que, por ejemplo, Ivone Gebara, que es una teóloga feminista muy conocida, reconoció en una entrevista toda la importancia del Papa Francisco, pero también dijo que en la cuestión de género, de la mujer, ahí casi no logró avanzar nadie. Bueno, creo que para empezar es eso. Excelente, muchísimas gracias, Lauri. Importante, complementando puntos. Del área andina, Imelda Vega. Imelda Vega Centeno. Vega Centeno, perdón. Yo voy a hablar del Perú, que es lo que conozco, porque el área andina, en realidad, es una poco nada. Estoy fundamentalmente de acuerdo con el marco contextual que hizo Nato. De primera intención, con la muerte del Papa Francisco, acá se retomó muy fuertemente su alegato por los excluidos, los pobres, por las mujeres, por los LGTBI, y muy fuertemente, muy recién, su
trayectoria de estudio, sanción y clausura definitiva del Sodalicio Cristiane Vitae, esta organización disque católica, disque dedicada a la educación de los niños, que fue un antro de violación de los derechos de los niños, de extorsión económica de familias y de los pobres que estaban en su entorno físico en la diócesis de Urbe. El Papa fue tajante y ante este escándalo, frente al cual habían callado en 30 idiomas, y varios obispos locales habían defendido, encubierto, ayudado a huir, etc., Francisco conformó una espléndida comisión de estudios que vino, hizo un trabajo en el Perú y en base al informe de este trabajo sancionó debidamente a esta institución, que a Dios gracias y al Papa Francisco no existen contradictoriamente. En la víspera, en este momento, en la víspera de la elección del nuevo Papa, en este momento de sede vacante, quien hace un show mediático en el Vaticano es el tristemente célebre arzobispo, ex arzobispo de Lima, Monseñor Cipriani, que a pesar de estar sancionado por el Papa Francisco, también por pedofilia, y de estar sancionado, prohibido del ejercicio de sus distintivos cardenalicios y de asistir a los rituales propios de su cardenalato, porque el cardenalato dura toda la vida, se ha presentado en el Vaticano, no con el grupo de cardenales peruanos, por su cuenta, y ha hecho el show todo lo que ha querido, llamando la atención a la prensa, apareciendo en todas partes. Realmente escandaloso. Digno de la frase del Señor que dice que hay de aquel por quien entrar el escándalo. Más le valiera atarse una rueda de molino al ojalá más. Anoche veía en la televisión un reportaje sobre justamente la sede vacante y el nuevo, bueno, las congregaciones generales y el cónclave. Si bien el relato era totalmente igual y bien hecho, las imágenes que pasaban eran todas de Cipriani. Más contradictorio no podía ser. Ahora, yo diría, la Iglesia y los resultados de los cónclaves siempre tienen cambios, traen cambios. Para esos cambios, continuidades, yo esperaría que el clamor por los excluidos de Francisco permanezca, así como su clamor contra la injusticia y el capitalismo extremo actual. Pedido de paz está bien lejos de haber sido, ¿no? Y su apertura universal a las culturas y a las religiones. Menudo trabajo, esperemos que el Espíritu Santo esté en vivo.
muchísimas gracias. Importante lo que ha pasado con el Perú en estos últimos meses y el futuro que espera. Para el área de México tenemos a dos participantes que brevemente nos presentarán desde el mundo católico y desde el mundo protestante. Yves Solís, para iniciar, por favor. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Yo quisiera en un minuto como lanzar un poco cuál es la situación ahorita en México, ¿no? México siempre ha sido, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, muy cercano a la figura del Papa. Vamos a ver. Cuenta mucho la personalidad, cuenta mucho el personaje, la figura, ¿no? Hay como esta adhesión, más allá de que sea el Papa mediático, carismático o no, está México siempre fiel, ¿no? Al mismo tiempo, pareciera que los discursos del Papa en México tocaron a sectores ya convencidos, pero a los sectores no convencidos no hubo cambio. Es decir, los sectores empresariales siguen igual, los obispos siguen igual, a pesar del discurso en catedral de dejen los faraones, ensúciense las sandalias, no hay cambio. Vamos, la gente que ha nombrado Francisco siguen sin escuchar o parece que no hay resonancia de su discurso. ¿Sí? Los empresarios se han molestado mucho con Francisco y con sus discursos, ¿no? Diciendo que pues se ve que este señor no tiene que trabajar y que no entiende que una empresa funciona ganando dinero, ¿no? Y los sectores conservadores tienen una relación muy curiosa con Francisco, ¿sí? Porque a diferencia de lo que nos comentaba en el Perú Imelda, en el caso de México hay poca claridad sobre las consecuencias legales de la pedofilia, sobre las consecuencias legales hacia las instituciones que de manera descaradas han protegido y defendido a fundadores quienes de manera muy pública han sido reconocidos por haber abusado de personas. Y aún así esas instituciones siguen recibiendo apoyo, siguen recibiendo dinero y son escuchadas en varios lugares de la curia vaticana, ¿no? Y creo que eso también lo estamos viendo con estas contradicciones visuales, porque ahorita a los medios de comunicación les interesa saber quién va a ser el próximo papa, no cuáles son los retos de la iglesia. Y cedo la palabra a Carlos. Buenos días. Igual tengo la misma opinión. Bueno, he encontrado cosas semejantes a lo de Lauri en cuanto a que en México igual la noticia de la muerte del Papa fue como un asunto pues formal, protocolario. Y pero que cuando uno ve la relación iglesias evangélicas en México con el Papa, hay como encuentros, desencuentros. Por ejemplo, está creo que fue en 2016, cuando el Papa vino a México, que tuvo una breve reunión, pero saludo con algunos ministros de culto evangélico, y eso fue como una molestia, porque se pensaba que iba a ser como un tipo de reunión ecuménica, y donde pues hubo una especie de mini escándalo, porque pues era cómo va a haber ese tipo de acercamiento. Y eso nos abre a que, bueno, y lo digo porque a lo largo de los últimos años, desde los medios de comunicación ha habido una visión donde católicos y protestantes se unen en contra, bueno, desde el espectro político de la derecha, para reaccionar contra el aborto, contra las comunidades sexogenéricas, y donde desde una interpretación desde fuera parecería que hay una especie de ecumenismo político. Pero que a la vez y a partir de la muerte del Papa, pues vemos que eso no está, es más complejo que eso,
porque al final pues se trata de dos expresiones del cristianismo que pues bueno, a veces en lo político tienen canales de comunicación, pero ya desde el lado religioso no lo tienen. Y entonces ahí va a ser un asunto que va a seguir estando, sea el papa que sea, y donde pues vamos a ver esas contradicciones, ¿no? Donde los evangélicos en el espacio público van a tratar de meterse y cuando les convenga, a lo mejor electoralmente van a estar al lado de católicos, pero no necesariamente significa que vamos a ver casi como una pues alianza, ¿no? Entre ellos. Y por el momento lo dejo aquí. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Para el área de Caribe tenemos a Julio Pernús. Muchas gracias, Elizabeth, y también a todos los que están aquí presentes de CEILA. Yo voy a hablar sobre todo de Cuba y República Dominicana, ¿no? Cuba fue el país donde viví con más fuerza toda la presencia de Francisco, y República Dominicana porque es el país donde llevo 3 años viviendo actualmente. En Cuba, Francisco fue un signo de esperanza. Lo digo porque lo viví también. Él viajó al país en 2 ocasiones. Yo creo que no hay muchos países de América Latina donde Francisco haya visitado 2 ocasiones un país. A mi generación lo marcó mucho que él fue una pieza clave para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Eso yo creo que hay que tener en cuenta la figura también de Francisco en la geopolítica caribeña, en la geopolítica mundial. En el caso específico también de Cuba, fue un papa que habló con claridad sobre la amistad social. Sabemos que la polarización ha sido un tema clave, ¿no? Y Francisco, que recoge también todo el acervo de la teología de la liberación, referida en Argentina, ¿no? Como teología del pueblo, creo que es un papa que entiende mejor que los anteriores, aunque esto podemos también dialogarlo, la revolución cubana. Es un papa que se acerca a Cuba sin un prejuicio previo, alejado de lo que iba a ser la revolución, y trató de poner a dos partes entre Estados Unidos y Cuba a conversar a partir de un concepto que es clave en él, que es el discernimiento también. Nos invitaba a los cubanos a ver cómo podíamos salir de la crisis. Fue un tiempo para mí muy esperanzador las 2 visitas del Papa Francisco a Cuba. En el caso específico de República Dominicana, es un país de los más católicos del Caribe, y yo diría hasta de la región. Y el Papa Francisco entonces aquí tiene otro tipo de recepción, diferente a la de Cuba, que tenía una connotación más política, porque aquí entonces el Papa Francisco, y ahí sí se vincula mucho con lo que han hablado los demás, tiene como las dos tirantes esto de la parte ortodoxa y la parte más progresista. Para los progresistas ha sido un faro, ha sido como una luz que los ha invitado a ir hacia los pobres. El discurso de la ecología aquí en República Dominicana del Papa ha calado muy fuerte en un sector de la iglesia, sobre todo un sector, no olvidemos que Francisco es el primer papa jesuita. Yo creo que eso ha ayudado mucho a que un sector vinculado también a la Compañía de Jesús ha promovido a partir de Laudato Si el tema de cómo vamos a proteger el medio ambiente, pero por supuesto, y ahí lo relaciono con algo que han dicho los demás, al sector empresarial, al sector vinculado a esa economía más fuerte neoliberal, no le ha gustado tanto esa crítica. Él aquí incluso llegó a suspender a algunas personas que abiertamente se mostraban en contra de sus políticas. En Cuba, la recepción de su muerte ha sido tomada por dos partes, que eso también habría que cuidar en el discurso, porque para un sector lo han utilizado como un estandarte de tan a la izquierda, que lo han convertido casi en un papa comunista, mientras entonces la otra parte lo rechaza, porque al verlo como una bandera de aquello, dicen que él tenía una amistad muy cercana a Raúl. Cuando él lo dijo era que tenía una relación humana, y eso hay que tenerlo en cuenta en la utilización de la figura del Papa y cómo queda también la iglesia cubana, porque es una iglesia que está muy debilitada. Francisco le dio un gran impulso a sectores más progresistas y trató de rejuvenecer el episcopado cubano, nombrando obispos que venían de Argentina. Por ejemplo, recuerdo que nombró un obispo argentino que está en Holguín, que es un obispo muy cercano a los pobres, también un obispo joven en La Habana, pero no le dio tiempo a transformar, que eso es otra de las cosas, a transformar completamente entonces la iglesia cubana, que está viviendo la misma crisis que tiene el país,
es una iglesia que ahora mismo ha perdido como cierto nivel de autoridad y de incidencia dentro del pueblo. Y Francisco ayudó un poco a replantear eso, a decir qué rol debe jugar la iglesia, pero haría falta una nueva conversación que nos acercara también a todos los cubanos de manera general y a los católicos en particular sobre la migración, que ha sido un fenómeno que nos ha afectado muchísimo al país y que Francisco ha hablado, ¿no? El tema de la acogida ahora con Trump, que ha sido también otro tema que es interesante, cuántos migrantes están deportando, las políticas y Francisco siempre tuvo una mirada con claridad hacia ese punto. Pero en particular lo que yo he sentido es que Francisco es un papa de signos que abrió una nueva época eclesial, sobre todo para Cuba y República Dominicana, una época que nos vincula más a los pobres, a los excluidos, a las personas que no tenían una voz tan escuchable dentro de otros ambientes. Y ahora quedaría eso, ¿no? Que me parece que es la segunda ronda que vamos a hacer, es que sigue, es una pregunta clave y que en la segunda ronda seguramente vamos a intentar responder. Excelente, muchísimas gracias. Abre boca a Robert Wright en los Estados Unidos. Muy bien, gracias. Muy interesante lo que han discutido todos. Quizás para mí saco quizás un punto que yo creo que está mezclado con mucho de eso. Es precisamente como el Papa ha respondido muy fuertemente a ciertas cosas con mucho más cautela a otras cosas, ¿verdad? En la iglesia. Y así casi ninguna persona es completamente contento con él por eso, ¿verdad? Y me acuerdo como se dice que en la iglesia católica los cambios van siempre lentamente, ¿verdad? Y me hizo pensar en ese tema de sinodalidad que él promovido tanto, ¿verdad? Si está buscando de esta iglesia multinacional, esta iglesia global, pueda mover adelante sin quebrarse, ¿verdad? Se puede dialogar entre sí para que se pueda avanzar, pero no rompiendo cadenas, relaciones, ¿verdad? Y, y así es muy difícil como los Estados Unidos en muchos de sus países. Hoy en día la sociedad está muy dividida, ¿verdad? Hay los que de un extremo a otro, de la izquierda a la derecha, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, el grupo que apoya mucho más fuertemente a Trump son los evangélicos. Es muy evidente, ¿verdad? Y uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué? Pero es que casi están dispuestos a apoyarle a él a pesar de muchas de sus posiciones, ¿verdad? Y así muestra cómo la política entra en todo, ¿verdad? Pero en la misma Iglesia Católica hay mucha división. El gran porcentaje, no sé si están 80 o 70, algo así, los católicos aprecian a Francisco, pero este número ha bajado un poco en los últimos 2 o 3 años, es un poco menos que antes, cuando todavía estaba vivo, ¿verdad? Yo estaba celebrando misa en una parroquia aquí vecina y después de terminar la misa, un señor me acercó y dijo, pues, era cuando todavía no estaba enfermo el Papa Francisco, dijo que ojalá que no tenemos otra Papa jesuita, ¿verdad? Y, um, y uno de los opositores más fuertes entre los opositores más fuertes del Papa son algunos americanos, como el arzobispo Burke, ¿verdad? Abiertamente. Y así a esta tensión o lucha para hacer cosas. Y él está en una iglesia en donde hay África, que está creciendo mucho catolicismo, y Asia, y sus primeras preguntas no tocan sobre la sexualidad, la moral sexual. Sus preguntas son otras cosas sobre precisamente cómo abrir la iglesia más a sus experiencias, los refugiados y todo esto, ¿verdad? Y así es muy difícil ser un líder de una iglesia global. Hay una encuesta muy interesante que hacen muy importantes encuestas aquí en Estados Unidos sobre la religión, la agencia Pew Research Center. Y cuando
Antes de que el Papa fue al hospital, hicieron una encuesta, como hacen cada año, de toda la nación sobre preguntas sobre cómo personas religiosas vean muchas cosas en la política, en la sociedad, en la religión y todo. Y como cuando se enfermó el Papa, sacaron la parte sobre los católicos y lo publicaron hace 2 días, las respuestas. Muy interesante. Dice que los que contestaron la encuesta eran los que ya estaban dispuestos a pertenecer en encuestas. Así, esto puede ya ser algo. Las personas que estaban dispuestas a responder en la encuesta preguntaron a ellos y trataron de hacerlo después. Y resultó de los que contestaron, más de los 2/3 eran católicos que van a la misa no más una vez por año o menos. Mientras los que van a la misa una vez por semana, un domingo, eran un poco menos del de la tercera parte. Y había divisiones entre esos 2 grupos. Los que iban mucho menos a la iglesia, frecuentemente pero se consideran católicos, por la mayor parte eran más abiertos a muchas más cosas, ¿verdad? Especialmente en las cuestiones de algunos morales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la mayoría a los 2 lados dijeron que desean ver una iglesia más inclusiva. Era una pregunta muy interesante. Dice, la iglesia, la iglesia debe quedarse en sus doctrinas, en sus enseñanzas tradicionales, aunque quiere decir que la iglesia va a ser menos de personas, o la iglesia debe ser más inclusiva, aunque dice que tiene que cambiar algunos de sus enseñamientos. Y dice, aunque no tomando en cuenta que cada posición se tiene que interpretar. Y un 60% dijeron que la iglesia debe ser más inclusiva. Pero entre ellos, a ver muy rápidamente, precisamente un porcentaje más alto de los que raramente va a la iglesia eran abiertos a eso, pero otro grupo también, casi la mitad dijeron esto. Okay, con esto termino. Muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra primera ronda de diálogo. Vamos a comenzar la segunda. Hemos escuchado cómo la Iglesia, al igual que el mundo, se enfrenta a una realidad sumamente compleja y con grandes retos. ¿Cuáles consideran son los más urgentes? Fortunato, te escuchamos. Bueno, aquí estoy en mi casa ahora. Bien, yo lo escuché a Imelda, a Lauri y ahora a Bob. No escuché el resto, pero el reto me parece que es un reto histórico. Es una iglesia de minorías, como las prefieren algunos grupos católicos y como la prefieren los grandes grupos económicos y financieros, o es una iglesia de mayorías, algo que el catolicismo romano al menos jamás renunció. Es decir, una iglesia que integre a parroquias, a grupos, a movimientos, a místicos. Una iglesia que no tiene que ser progresista, porque no es progresista la iglesia católica, por favor. Sí tiene que ser, como decía vos, una iglesia inclusiva. Ahora, bien, ahí veo que cómo trabajar lo comunitario de la fraternidad universal, con quién soy yo para decirle a un homosexual, una lesbiana, que Dios no la quiere, me parece que hay un reto muy enorme. Escuché lo de Bob, porque las encuestas también en nuestro país dan más la gente va al templo, más está en contra de la apertura. Más la gente va al templo, está en contra de aceptar a todos y a todas. Creo que ahí hay un gran debate que me parece importante. Lo voy a terminar. Sí creo que en el siglo XXI, algo estuvimos hablando alguna vez
lo religioso es muy buscado, porque no vivimos un mundo solo de incertidumbre. Vivimos un mundo donde las derechas, las ultraderechas, cada vez son más fuertes, cada vez buscan al Dios mercado, el Dios ganancia, el Dios individual. Y ahí, bueno, buscan religiosos, Trump lo busca, Bolsonaro lo busca, las derechas que está Rubio los buscan, las derechas cubanas, latinoamericanas de Bukele lo buscan. ¿Por qué? Porque saben que quieren legitimarse con ese religioso a nivel global. Entonces me parece que aquí el desafío es, ¿qué religioso puede hablar de la fraternidad universal? Donde es importante los ayatolas, los imanes, los pastores, los, los prelados de las iglesias ortodoxas, y al mismo tiempo cómo hacer aperturas, porque si queremos la inclusión en un mundo del siglo XXI, hay que hacer apertura, denunciar profundamente ese capitalismo neoliberal, pero porque Francisco lo dice, esa no es una denuncia social, como dice Müller, es una denuncia evangélica, es sagrado. Tierra, techo y trabajo es sagrado, dijo el Papa. La propiedad privada hay que denunciarla porque atenta contra lo sagrado del plan de Dios. Entonces digo, ahí hay algo, me parece, entre esta no ser de pocos, apertura, responder a las individualidades, decirle chao al mundo occidental y cristiano, chao, te fuiste, no queremos saber nada, abrirse al sur global. Cuando abrirse en ese sur global, estoy diciendo también lo de China, lo de la India, lugares que están expectantes con el discurso de Francisco. ¿Por qué? Y porque es un discurso del amor, del diálogo. Y ante las políticas de odio que hoy dominan la mayoría de los grupos financieros y económicos a nivel global, creo que es el principal reto y ojalá, otra vez, no creo que sea tarea de una sola persona. El papado tiene que ser algo más abierto, algo más sinodal. Fíjense Müller diciendo lo peor que hay es la sinodalidad. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? Es decir, sí a lo social, dice Müller, pero no a ninguna apertura de la propia institucionalidad católica que hoy tiene que abrirse junto con todos los demás para que este mundo pueda ser un poco más feliz y un poco más justo. Muchísimas gracias, Fortunato. Grandes retos. Lauri. Bueno, voy a hablar en portugués. Uma das questões que se debate aqui é se o papado de Francisco foi uma espécie de um ponto fora da curva ou se tem alguma perspectiva de continuidade, digamos, nessa perspectiva que ele orientou. Esse é uma pergunta importante. Em havendo continuidade, a pergunta que se coloca é quais são as condições objetivas para, de fato, continuar nas reformas que ele implantou. Considerando o jogo de forças que se estabelecem e as articulações que estão em curso. Há quem diga que, pela nomeação de cardeais que o Papa Francisco fez durante seu pontificado, teoricamente deveria ter uma continuidade. No, Mas não é. Mas quem questiona isso vai dizer, olha, isso não garante que o Papa africano ou que ele simplesmente continue. Até porque não se sabe qual é o nível de articulação desses novos cardeais. O quanto eles, de fato, estão sintonizados com e as possibilidades que eles têm de levar adiante seus devidos contextos. Então, essa é a pergunta. Por exemplo,
religioso aí que é bastante ouvido, Frei Beto, ele acha que o próximo pontificado vai ser mais moderado. Talvez não assim de direita como o João Paulo II, mas talvez um pontificado, digamos, um pouco mais que retorne a disciplina da igreja. Há expectativa de que não seja assim. Esse acho que é o desejo da. Então, por exemplo, aqui o Leonardo Boff diz que ele espera que seja o Papa da Amazônia, né, Steiner, né, estava por trás do Sínodo da Amazônia e assim por diante. Essa digamos, a discussão. O quanto isso implica na vida concreta das comunidades, acho que isso depende muito dos bispos locais, né, de implantarem o que se propõe ou não, né? E aí tem alguns conservadores que estão prestes a serem jubilados e por aí afora. Um dado que não é oficial ainda, mas que tem um jornalista que se diz que teve um furo de imprensa, está para ser divulgado no Brasil os números do último censo. No Brasil, a cada 10 anos, se faz um censo de toda a população. E pela pandemia e também pela incompetência do governo Bolsonaro, esse censo que deveria ter sido feito em 2020 só foi feito em 2022. No campo religioso, nos últimos 2 censos, a grande sensação foi o crescimento dos evangélicos. O censo de 2010 se constatou, quer dizer, de 90 para 2010, um crescimento aí de 15%, foi algo extremamente. Depois de 10 para 20, o antes, aliás, foi no de 20, teve um crescimento ainda de 7%, e agora, nesse último censo, os dados que se tem é de que o crescimento dos evangélicos não chega a 2%. Então, isso vai ser um dado interessante. Aliás, tem estudiosos que já há 20 anos, de certa forma, previram isso, né? Por exemplo, Paul Freston. Paul Freston dizia que os evangélicos não vão chegar a 30% da população, em geral. Então, esse é o dado. Eu não participo digamos assim, das articulações internas, assim, mas é o que eu estou captando, né, no momento. Eu acho que no ambiente geral, assim, no ambiente mediático, depois que o Papa estiver eleito, essa temática novamente vai ser quase que esquecida, né, nos meios de comunicação. Os textos do Papa Francisco, Laudato Si e os outros importantes, eles nos meios de comunicação não tiveram repercussão nenhuma, nenhuma. Né? Toda a crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo, todas as pautas ambientais, elas foram sim estudadas no meio acadêmico, nas comunidades, mas nos meios de comunicação não tem impacto. Isso acho que também mostra um pouco a força do poder religioso nas grandes decisões que estão sendo tomadas, né? E aí eu acho, de fato, a direita articulada e politicamente articulada tem muito mais influência do que os outros grupos inspirados na teologia da libertação, por exemplo. É um pouco por ahí a minha leitura. Muchísimas gracias y muchas gracias por hablar lentamente. Creo que pudimos entender con claridad lo que Lauri nos ha presentado. Imelda.
Eh, el micrófono, Imelda, por favor. Coincidiendo con Donato, creo que la expectativa sobre lo que puede salir del cónclave para los más conscientes del legado de Francisco está sobre todo en la continuidad. Teniendo en cuenta que grandes iniciativas han sido grandes inicios y no ha habido, digamos, tiempo para realizar a profundidad, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la curia romana. Está mejor a situación de la crisis financiera. Lo más grave que aterraba a Benedicto XVI se arregló, pero con la crisis financiera internacional hay serios problemas en la curia. Y eso hay para rato. Ahora, de ahí a construir una iglesia inclusiva, sin exclusión, que construya en sinodalidad, ¿no? Y esté abierta ecuménicamente a otras religiones y a otras culturas. Un largo trabajo. Por eso terminé mi intervención anterior esperando que el Espíritu Santo asista al cónclave, porque el cónclave está sujeto a todas las presiones humanas del planeta, ¿no? Hasta el payaso de Trump hoy día saca una foto suya vestido de papa, ¿no? Todo el mundo quiere tener un papa a su medida, un títere que pueda manejar. ¿Por qué? Por el peso político de la Iglesia a nivel mundial. Eso no se puede negar. Ya no es el peso abrumador ni antes del Vaticano II. Sigue teniendo importancia. Entonces, realmente las esperanzas, las expectativas son altas, pero al mismo tiempo tienen que ser realistas. Todos los sistemas de creencias más o menos están más o menos amenazados por esta crisis mundial en el terreno político, en el terreno cultural, en el terreno económico, ¿no? En la organización. Entonces, yo espero, felizmente, el único cardenal peruano que es votante ha sido preparado y que espero que esté a la escucha del Espíritu de Dios. Quisiera poder decir eso de la mayoría. Muchas gracias, Imelda. Elizabeth quiere hacer un comentario. No, seguimos con México, pero México tiene muchas áreas. Creo, sin embargo, con todos estos creyentes a su manera, como comenta Fortunato, pero al mismo tiempo con una necesidad de reglas claras, los retos son abrumadores. Y además, necesitamos encontrar la forma en la que no se conviertan
como bien comenta Imelda, en un circo mediático, en un tratar de llevar a la vida real una película ganadora de Óscares, ¿no? Creo que tenemos que ir más allá que eso. Yves. Sí, muchas gracias. Hay mucho que pensar, ¿no? Al escucharlos. Creo que hay 4 niveles de análisis que no debemos perder de vista. El primero es el nivel global. Y vamos, ¿cuáles son los retos para la Iglesia Universal? Lo que comparten Laura y Carlos me llevan a pensar que Francisco ha beneficiado más el discurso y el diálogo interreligioso, pero ha tenido poco éxito con un discurso ecuménico. Me atrevería a decir que a diferencia de Benedicto XVI, hay algunos sectores con los cuales se ha alejado más. ¿Sí? Pienso en particular en esos sectores que hay en México que son ultraconservadores dentro de su práctica religiosa y que muchas veces coincide también con un nivel político de derecha, ¿no? Me parece que el otro nivel de los retos y del pontificado que se avecina son las implicaciones nacionales. Vamos, a mí me sigue sorprendiendo cómo el Papa vino, habló en México y parece ser que más allá de aceptar las renuncias de los obispos, hay un problema con, no sé cómo decirlo, pero las personas que escoge Francisco, ¿sí? Voy a dar 2 casos, ¿no? El caso de Pell y el caso de Norberto Rivera, ¿no? Norberto Rivera, que es un arzobispo mexicano que nombró para hacerse cargo de la Comisión de Corrupción de la Santa Sede, ¿no? Y el caso de Pell, que, vamos, resultó tener una serie de escándalos, ¿no? Y así hay muchos casos, ¿no? Y eso justamente, para quienes nos escuchan, un comentario que hubo aquí en el chat entre Lauri y Fortunato en torno a que el hecho de haber escogido a tal o cual cardenal no es garantía de que va a haber continuidad con el proyecto del pontífice, ¿no? El otro nivel es el nivel diocesano y el nivel de las congregaciones. Yo me acuerdo en 2018, cuando los jesuitas escucharon el nombramiento de Bergoglio, el comentario fue, ¡puf! ¿Sí? El propio Fortunato, ¿no? Nos reunimos aquí en México y dijo, no, jamás, jamás, jamás va a ser Bergoglio. ¿Sí? Tiene muchos pendientes con la Compañía de Jesús en Argentina, ¿no? Y el último nivel es el nivel parroquial, y aquí lo que a mí me preocupa es que más allá de quién sea el pontificado, ¿qué formación se le va a dar a los sacerdotes? Y aquí está Elizabeth, ¿no? Que ha dado muchas clases a religiosos, y vemos que los religiosos sufren lo mismo que nosotros vemos en nuestros colegios, y a lo mejor Bob que nos diga algo diferente. No les gusta leer, no les gusta, a menos que sean misioneros, y vivir la pobreza. Vamos, hay una búsqueda todavía de cierta seguridad dentro de la Iglesia Católica. Hay una búsqueda de ciertos espacios de protección, ¿no? Y aquí siento que no estamos dialogando mucho, vamos, es decir, hablamos o de papas, como el caso de Benedicto, teólogos, en el caso de Juan Pablo y de Francisco, pastores, pero ¿qué pasa con la educación de las personas que realmente están en el nivel parroquial? Y con esto dejo nada más estas preguntas. Abrimos cada vez más preguntas, pero ese es el objetivo fundamental de lo que queremos hacer aquí. Carlos, por favor. Sí, yo quiero poner algo que viví en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque ahí cuando ocurrió la muerte del Papa, hubo ciertos académicos que en redes sociales hicieron como tono de burla, memes, y digo, lo que me sorprendió fue la reacción de estudiantes que criticaron a esos docentes.
y donde los criticaban desde, había dos tipos de críticas de estudiantes. Una crítica que venía de estudiantes que sé que son católicos y otra que son o de otras religiones o que no son creyentes y que pues estaban criticando a estos docentes por su superioridad moral, ¿no? De cómo es posible que utilicen esa superioridad de docentes, una superioridad moral de académicos, para burlarse ya no solo del Papa, sino de las personas que pues son creyentes. Y además en una escuela de antropología donde a cada rato se les enseña que deben de respetar las formas de pensar y hacer de la otredad. Y esto lo traigo aquí porque, pues bueno, me parece que también hay que pensar en que dentro de los creyentes, no necesariamente es... y bueno, una de las críticas que se le hicieron aquí en redes a Francisco es que él no era tan abierto con la comunidad LGTB más. Y justamente, pues bueno, también las críticas de estudiantes era, pues, no, todo lo contrario. El Papa empezó a decir cosas que otros pontífices era algo, pues, impensable. Y esto me lleva también a pensar en que no todos los creyentes, aunque no sean de derecha, son progresistas o piden o buscan una iglesia inclusiva, signifique lo que eso signifique. Y además, una de las cosas que también que también pude ver en estos diálogos e interacciones que pude ver, es que había personas que decían, ¿cómo vamos a ser inclusivos con comunidades? Y aquí sí mencionaban a la comunidad LGTB, que no es necesariamente tan inclusiva. Entonces, aquí también tenemos que pensar en sectores católicos, yo, pues, bueno, pensando en jóvenes, estudiantes, ciencias sociales, que pues obvio no son de derecha, pero que tampoco son progresistas. Y donde, pues bueno, ahí vemos todo pues ahí tenemos que pensar, dejar de pensar en este binarismo de y derecha, e izquierda, de católicos, derecha, ¿no? Y donde, pues bueno, es un problema muy, muy complejo y donde vemos que los estudiantes, sean creyentes o no, yo lo estoy viendo, estoy hablando de jóvenes de menos de 30 años, poco a poco están abriéndose a formas, tanto en el mundo como católicos o no creyentes, de pues convivir y aperturarse a otras formas de creer y hacer. O sea, sí se ve como un espacio no tanto de tolerancia, pero sí de coexistencia, sí de diálogo, sí de respetar las formas de la otredad y donde, pues bueno, son críticos frente a estos, ya sean sus compañeros o sean sus profesores, que pues están haciendo estos discursos que pues igual ellos también comentaban, es que estos discursos parecen de odio, odio no solo al Papa, sino también para quien pues, somos católicos o odio para las personas que no comulgan con lo que yo comulgo. Entonces, eso yo lo pongo aquí porque, pues bueno, a nivel, digamos, no solo global, sino también de creyentes y de creyentes que no necesariamente son de parroquia, pues están dando estas discusiones. Y pues, gracias. Julio, Bueno, muchas gracias a todos, de verdad que voy aprendiendo y también me quedo con preguntas. Creo, y esto es interesante, yo desde el punto de vista de la comunicación, creo que Francisco es el primer papa del siglo XXI. Y lo digo ¿por qué? Porque en el siglo XXI una de las características que yo he estado pensando es un siglo que está marcado por el fin de la figura del intelectual. Surge una nueva figura comunicativa que es un influencer. Yo creo que Francisco es el primer papa que se convierte realmente en influencer dentro de la historia de la iglesia, dentro de la historia del papado, y trata de responder a un nuevo lenguaje. Eso lo dijo un avión camino
precisamente una Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. A él le preguntaron si estábamos en una época de cambio y él respondió, yo creo que lo que estamos vivenciando es un cambio de época. Ya hay una época que se muere con la caída del muro de Berlín. Hay unas formas, como conocíamos la humanidad, que están dejando de existir con esto de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Y fíjense, Francisco se convierte en la respuesta que necesitaba la juventud esta que se pasa el día en TikTok, que se pasa el día en Twitter. Yo creo que Francisco es una figura que logra darle de alguna manera un adelanto a la iglesia, lo logra posicionar, mover un peón un poco más adelante. Y algo importante que a mí al menos me ha quedado claro es que Francisco es el primer papa también decolonial. Nosotros estábamos hablando del colonialismo epistémico, estos grupos de historiadores, y creo que Francisco logra rescatar y decir, América Latina tiene algo que aportarle a la iglesia mundial. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, los que seguimos en América Latina y pensando un poco la humanidad desde acá, es tratar de darle más fortaleza a ese discurso, que Metol Ferrer ya lo había dicho en algún momento, que la iglesia de América Latina iba a dejar de ser una iglesia reflejo para convertirse en una iglesia fuente. Para mí es muy importante que no perdamos tampoco la alegría que Francisco traía dentro de esas narrativas. Recuerdan la alegría del Evangelio, porque estamos en un mundo que nos invita como a pensarlo todo apocalípticamente, ¿no? De que ya no hay remedio, de que se han perdido todas las causas que le daban sentido a la humanidad. Y Francisco con alegría trató de posicionar de alguna manera temas que a nosotros nos interesa que vayan a ese discurso. Incluso en el libro que él hizo, el último libro que él hizo, que lo tituló La Esperanza, para mí fue muy clave cuando él decía, Dios quiere que yo esté aquí por algo, ¿no? Ponía, mi padre era un migrante, pudo haber muerto en un barco y de pronto llego yo. Y él cambia todo, ya lo habían dicho anteriormente unos compañeros, el Francisco que estaba en Argentina, el Francisco jesuita, no es el mismo Francisco una vez que lo hacen papa. Y eso yo creo que debemos de alguna manera tratar de rescatarlo, tratar de animarlo y no dejar ahora que nos roben también la figura de Francisco acusándolo de woke, que es una de las cosas que lo lleva al extremismo, o diciendo que su legado no va a perdurar porque no tenía unas estructuras. Yo creo que lo que dijeron antes, el camino sinodal, ese es un camino que ya no tiene retroceso en la iglesia. Es decir, las comunidades cada vez más se están reuniendo a partir de un círculo, no hay una pirámide, por lo menos lo que yo vivencio aquí en República Dominicana y la labor de los laicos que Francisco puso, yo creo, adelante, eso es una labor que es muy difícil que pueda venir alguien a revocar, porque ya el siglo este es un siglo que tiene, y eso ha salido mucho aquí, estamos en el siglo de las preguntas, por eso la inteligencia artificial, ¿no? Ahora va a venir un papa que va a tener que aprender también todos estos nuevos lenguajes, porque pasamos del siglo de las respuestas al siglo de las preguntas. Y creo que Francisco nos ayudó a entrar en ese discernimiento. Ojalá que podamos de alguna forma seguir dándole continuidad y que encontremos una manera de que su legado pueda perdurar. A partir de ahora creo que toca también fortalecer algunas cosas como el estudio de sus encíclicas, cómo eso va a llegar a las universidades. Nos queda para nosotros los que trabajamos este mundo del pensamiento católico, nos queda un espacio grande que recorrer. Muchísimas gracias. Padre Bob, usted decía que sería su tiempo, pero hay un comentario de Fortunato muy fuerte aquí en el chat, donde habla sobre Trump y las derechas radicales, globales, financieras y económicas con los controles de redes que llegan a millones. Y los y las personas católicas, luteranas, judías, evangélicas que quieren una religión identitaria, única y verdadera a nivel nacional y regional, forman un bloque global que incide e incidirá en unas de las pocas instituciones globales creíbles y legítimas para los que queremos la fraternidad universal de un Dios para todos y todas y de derechos para pobres y explotados del planeta. Creo que podría usted comentarnos desde esta visión en Estados Unidos que ha causado tanto ruido, un comentario final sobre esto. Gracias por la invitación, pero deseo algo de otra cosa. Porque sí, voy a hablar muy brevemente sobre lo que dijo Julio. Yo creo desde su primera encíclica, Evangelii Gaudium, el Papa Francisco lo que ha movido más a la gente a escucharle a él
no eran sus discursos intelectuales, eran más bien sus frases de la gente, ¿verdad? Su manera de hablar de los sacerdotes tienen que tener, oler como la gente, como la gente, ¿verdad? Y la iglesia debe ser una tienda de campaña para la gente, ¿verdad? Y esto es, yo creo que es cierto, lo que ha tirado la atención de muchas personas es lo que ha dicho así, con palabras muy humanas, ¿verdad? Y el gran peligro de hoy en día, yo creo, en la iglesia, en el mundo especialmente, es precisamente por los medios de comunicación hoy en día que son más abiertos a todos, es que las personas ya no tienen un sentido muy crítico. Siguen nomás lo que ha dicho su plataforma favorita, ¿verdad? Y si lo hacen más, que hable más bien a su corazón y no a su intelecto, todavía más. Así que para mí ese es el gran peligro. Con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos y a todas un par de veces. Por cuestiones de tiempo, creo que será conveniente ir cerrando, pero si hay alguna palabra final que alguien quiera decir, por favor, este es el momento. Yves había levantado la mano y después de Yves, quien quiera, si lo podemos hacer ya en forma de cierre, por favor. Sí, yo nada más como hay que tener cuidado desde nuestro análisis de no caer nosotros también en las geografías y atajos, ¿no? Retomando un poco lo que dice Bob ahorita y lo que dice Julio, me parece que la Iglesia Católica, a pesar de que no siempre lo vemos así, ha sido pionera en el trato mediático, ¿sí? La primera difusora de radio a nivel nacional fue la que se creó en el Vaticano en los años 20, antes que cualquier otro lugar en el mundo, ¿no? El Papa que inicia el siglo XXI a nivel mediático es Juan Pablo II. Vamos, 2002 se discuta el tema del Internet, la relevancia del Internet, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día los grandes medios de comunicación no son los únicos que se comunican, ¿sí? Esa es la diferencia radical. Antes había grandes conglomerados que eran los que difundían. Hoy en día cualquiera puede difundir e ir construyendo su sector, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque de repente hacemos atajos, ¿no? Y creo que hay que cuidar esta, pues, autoagiografía inconsciente que hacemos de las personas, ¿sí? Es decir, Francisco no lo es todo y eso ha sido parte de sus deudas. Por eso no ha podido mover la curia como lo ha querido, ¿sí? Y lo otro que me parece son, a pesar de los intentos, y va a ser un poco complicado lo que quiero decir, pero se abrieron espacios como el Sínodo de las Amazonas, como el Sínodo alemán, y después se tuvo miedo a lo que eso provocó. Y hubo varios retrocesos. Lo mismo ha pasado con la cuestión de los abusos sexuales en la iglesia. Se hizo una transformación, se empezó a castigar, pero también se empezó a tener miedo. Lo vemos con el caso en Francia de Maús, donde no hay una voluntad de hacer una transformación del sistema jurídico vaticano. No hay una voluntad de una apertura total, transparente. Hay cierto miedo todavía a las consecuencias de lo que eso puede traer, con todo y los avances, ¿sí? Vamos. Entonces, aquí creo que va a ser muy difícil, y lo voy a plantear en términos totalmente mexicanos, ¿no? Las fuerzas fácticas con las cuales lidia la iglesia no pueden permitir que ningún líder que llegue, aún y con todas las voluntades y toda la santidad del Espíritu Santo, pueda hacer transformaciones radicales que respondan a las necesidades de cada lugar y cada espacio. La iglesia somos todos. Muchísimas gracias, Yves. ¿Quién más quisiera tener alguna palabra de cierre? Cierto, la iglesia somos todos, pero hay algunos que tienen más todos que todo el resto.
Y hago, innegable, Francisco es un conservador popular. Esto de creer que es progresista, reformista, por favor. Lo que pasa que el papado y la Iglesia Católica suma progresismo, conservadurismo, derechas, izquierdas, arriba hacia abajo. Ahora, la idea, la Iglesia Católica, a diferencia de las otras experiencias históricas cristianas, quiere ser mayoría, quiere tener una política movimentista hacia el conjunto de la humanidad. Y en este caso, si va hacia el sur global, se encuentra con las otras religiones y sobre todo con el Islam. Si no vemos, hoy se encuentra con el gobierno chino, al cual la mayoría de los católicos asiáticos lo han condenado, el Papa que renunció, que dejó a los muertos, a los miles de muertos y asesinados por el comunismo en aras a hacer un acuerdo con el gobierno chino. Saben ustedes, los obispos actuales de China son elegidos por el Partido Comunista Chino y por el Vaticano. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué queremos, digo? Entonces digo, me parece, los papados son eso y todo lo demás. Y es cierto lo que dijo alguien por ahí, habrá que ver después a nivel local. Argentina están hiperconservadores, los párrocos, los templos, los obispos, todos elegidos por Francisco. ¿Y por qué? Y porque el miedo, han sido acostumbrados durante siglos a respetar la norma, la autoridad, el pecado. O sea, digo, ese mundo, hoy me parece está muy cuestionado. Lo que sí veo yo, que las derechas o las izquierdas necesitan a un Dios para legitimarse. Y como nunca, esas derechas radicales lo están buscando en el catolicismo. Mira los luteranos, Lauri, los luteranos en Dinamarca, en todos los países nórdicos, cada vez más a la derecha, Holanda cada vez más a la derecha, los alemanes cada vez más a la derecha. ¿Por qué? Y porque esa búsqueda de Dios, si no se le da algunos otros contenidos, innegable es que esas derechas las quieren para ellos. Y si los progresistas, los pequeños grupos, creen que hay que volver a las minorías, que alguna vez, creo equivocadamente, decía el del Cámara, las minorías del reino, me parece una locura. Y esta es la discusión que hay. Creo. Pero bueno, me parece que hubo aportes fundamentales. Y si vas por cada iglesia local, yo cuando estuve en México, estaba lleno de Juan Pablo II, no había ni un solo cuadro sobre Francisco. En las iglesias argentinas tampoco. Y sin embargo es la misma institución, porque no es tan distinta. Ahora, hay que ir viendo cómo eso se va a ir transformando, hacia dónde. Y creo que, insisto yo, nadie, alguien que les diga que les garantiza el futuro, se va al infierno. Esperamos. Imelda, ¿alguna palabra final? Eduardo Horner diz que el problema no es el Papa, es el papado. Bueno, Pues entonces, sin que todos vayamos al infierno y en la esperanza que manifestó Imelda de que el Espíritu Santo ilumine, porque a fin de cuentas esta institución es profundamente humana, igual que todos nosotros, cerramos este primer espacio que creo ha sido sumamente enriquecedor y agradecemos a todos los que han participado. gracias. No te vayas todavía, nada más que deje de grabar Elizabeth. Mil gracias.